Y ya estamos con Álvaro Gallego para seguir hablando de temas que nos importan tanto porque son derechos sociales y en Chile han estado en manos de privados tanto tiempo. Y de la salud nos pasamos a las pensiones. Álvaro Gallegos, economista, ex superintendente de pensiones de Bachelet, y queremos conversar sobre la reforma de pensiones en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, por supuesto, estamos aquí pendientes porque la gente decía, de la ISAPRE a la AFP. Claro. Vamos a pasar. ¿Será posible que Chile tenga en algún momento una reforma de pensiones? Voy a partir así por lo más general y lo más difícil de contestar también. Bueno, si hablamos de posibilidades, sí, siempre existe la posibilidad y ojalá que así sea. Hoy día está bastante complicado el camino hacia una reforma previsional, lamentablemente, y no sé con mucha que este gobierno logre llegar a puerta con su reforma. Esa es la situación hoy día. Pero bueno, hay que seguir luchando, como decía la doctora Barriga, por los derechos sociales, y así que confío en que en algún momento sí tendremos una reforma de pensiones o de seguridad social estructural. Ahora, en el caso de la salud, el gobierno no quería poner la reforma de salud como primera prioridad, sino que por el fallo de la Corte Suprema están obligados a ver ese tema con una ley corta. En contraste, pensiones fue prioridad número 2 después de la reforma tributaria. No les fue bien con la reforma tributaria y tampoco les fue bien con la reforma de pensiones. Las negociaciones con la derecha están completamente estancadas. Han puesto en pausa esas negociaciones, además, por el debate constitucional, pero no hay muchas señales que, volviendo eso después del plebiscito, van a poder avanzar en nada, porque no lograron concitar un apoyo mínimo, ni siquiera de sus propias filas, parece. Bueno, sí, hay una situación compleja en términos que, por un lado, en términos políticos, la derecha no quiere darle un triunfo a este gobierno y, por lo tanto, en términos simplemente políticos, va a intentar no aprobar o no llegar a consenso con el gobierno. Eso es la primera cosa. Y lo otro es que, efectivamente, la reforma previsional que se propone, bueno, no es la reforma previsional que quizá los expertos en seguridad social quisieran tener arriba de la mesa, porque lamentablemente propone mantener el negocio de las pensiones en el ámbito privado. O sea, continuar mercantilizando un derecho social que debería estar en manos de una entidad pública, solidaria, ¿verdad? Y preocupada de los intereses de los ciudadanos, no de generar tasas de ganancia para los operadores del sistema. ¿Y cómo hacemos para explicarle a esas personas que cuando hablamos de esto, y sobre todo de solidaridad, esa palabra como que les golpea mucho, ¿no? Sí. En el sentido de decir, no, pero ¿por qué yo tengo que ser solidario con otro que no trabajó? O que se quedó flojeando en la casa. Yo sé que no es así, efectivamente. Las mujeres en general tenemos muchas más lagunas. La diferencia con los hombres es bastante alta en términos de la pensión y el porcentaje incluso del sueldo que tú vas a tener posteriormente, digamos. ¿Cómo lo hacemos para que entiendan que cuando hablamos de un sistema solidario estamos hablando de algo que es transversal en general en el mundo, ¿no? Bueno, es un tema complejo porque llevamos 50 años de sistemática destrucción de los valores públicos y los valores colectivos. Y tenemos muy, digamos, arraigado, claro, profundizado en las personas esta mirada individualista, esto de que cada quien se las arregla por su propia cuenta y por lo tanto con mi plata no, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas son imágenes, porque la verdad del asunto es que las personas no pueden generarse una pensión adecuada sobre la base de sus ahorros forzosos. Y la razón es muy simple, porque ese ahorro forzoso depende de los salarios y los salarios en Chile son muy bajos. Sabemos que la mediana laboral del ingreso laboral son 502.000 pesos y entonces el sistema le pide a esa persona que gana 502.000 pesos, oiga, postergue 10%, 50 luquitas. Pensando en su futuro. Pensando en una peregrina posibilidad de una buena pensión. Y lo que nosotros vemos hoy día es que los resultados actuales de este sistema de pensiones es que las pensiones son absolutamente insuficientes. No sé si podemos ir de inmediato a esos números, pero... Vamos de inmediato a esos números. ¿Por qué son insuficientes?
¿cuánto porcentaje con lo que nos ganábamos cuando vamos a ir a la jubilación nos tenemos posteriormente de pensión? Mira, la mediana de la pensión, es decir, la pensión que obtiene la mitad de los chilenos, la mitad de las personas que se jubilan, obtienen una pensión autofinanciada, ¿verdad?, de 70.000 pesos. ¿Qué? Números oficiales de la superintendencia, yo no lo estoy inventando. 70.000 pesos. Sí, ponle 72 por la UEF, lo que sea, pero eso es el promedio de la mediana. Pero en el caso de las mujeres, como tú has anticipado, que tienen más lagunas, etcétera, además que hay una brecha salarial, las mujeres tienen que dedicarse a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Para las mujeres la mitad de eso, 35.000 pesos. Es decir, una señora de la mitad de la población que se jubila, una señora que se jubila a los 60 años recibe menos 35.000 pesos de pensión de su propio lo que tú lograste juntar, ¿no? Desde la AFP. Claro. Por lo tanto, no le alcanza para 1 kilo de pan diario en el mes. No les alcanza. Wow. Ese es el delivery, como se dice en la jerga, o sea, el desempeño, el producto que entrega este sistema es eso. Para los hombres 122, para las mujeres 35. Con eso no se llega a ninguna parte. Pero lo que sí se logra es que los incumbentes, los operadores del sistema, léase la AFP, tienen rentabilidades totalmente sobrenormales, del orden de 25% anual sobre capital, lo que es una cosa ridícula en términos de lo grandes que son esas utilidades, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que asumen. Tengan en cuenta que es un negocio maravilloso porque la ley les obliga a los ciudadanos a contratar una AFP. Claro, y aunque tú no quieras, estás obligado por el Estado. Exacto. Que te lo retiras de tu impuesto. Entonces yo le pregunto a los chilenos, ¿no es cierto?, que batallan día a día, y que el taxista, que el pequeño empresario, el pequeño comerciante, que tienen que luchar solos, ¿verdad? Pucha, que sería interesante que el gobierno o el país, el Estado, le asegurara por ley los clientes. Eso es lo que tienen, de eso disfrutan las AFP. Es una ventaja competitiva respecto a cualquier otro actor del mercado impresionante, incluso por encima de las ISAPRES, porque al menos en el caso de la salud existe FONASA. Claro. Y por lo tanto, por lo menos alguien podría tener la alternativa de irse a un prestador público. Pero en el caso de la AFP es un sistema excluyente. Solo se puede elegir una AFP. Hasta ahí llega la libertad de elección. Claro. Tú no puedes decir, no sabéis que yo quiero poner mi plata en una PB, ponte tú, no sé, cualquier cosa. No, sí puedes. Eso sí puedes. Sí, pero extra de la AFP. Eso es extra y solo lo pueden hacer aquellos que tienen altos salarios. Exacto, a eso me refiero, o sea, no hay ninguna posibilidad de que... Porque mira, cuando hablamos de salario, y ya dije que la mitad de las personas obtiene un salario de 502.000 pesos o menos, ¿verdad? El promedio está en el orden de 680, 700. Claro que es eso el promedio, pero la mediana es la realidad, digamos, ¿no? Pero los ciudadanos que nos están escuchando y escuchan que alguna familia vive de un sueldo de 3 millones de pesos, pero ese señor sí, se las puede. Pero sabemos que incluso una familia con 3 millones de pesos tiene que pagar arriendo, tiene que pagar colegio, tiene o universidad, y entonces es una familia que vive igual estrecha. ¿Y cuánta gente gana 3 millones de pesos? Bueno, según el INE, en su última encuesta, el 2,4%. El 2,4%. O sea, la persona que gana 3 millones, que se siente de clase media, la verdad que el señor es de clase alta, es de alto ingreso, comparativamente. Ese es el problema que está pasando con el tema de las contribuciones, que la gente se siente de clase media y tiene una casa que vale 500 millones de pesos y al final es de clase alta, aunque ellos no lo quieran creer. No es que un salario de 3 millones es bajo, en realidad el punto es un poco distinto de ellos, porque es mejor caracterizar entendiendo que hoy en día las familias son de 2 ingresos por lo menos. Entonces lo que pasa es si uno tiene una familia donde padre y madre están ganando 3 millones de pesos, ahí se alcanza. El problema es justamente porque las mujeres ganan mucho menos, que hay que sacar el promedio del salario. Y si saca el promedio del salario es bastante menos porque las mujeres ganan menos en el mercado laboral y hay la realidad de las familias chilenas donde el hombre de la familia está ganando 3 millones de pesos, la mujer no va a estar ganando lo mismo y esas familias van a estar viviendo, como bien dice Álvaro, de manera bastante estrecha.
Sí, pero estamos hablando igual de un porcentaje muy reducido de la minoritario. población. Igual estamos Muy hablando de un minoritario. 2,4% de la población. Es nada. Es nada. Es nada. O sea, de verdad que es impactante. A mí, es Así que a mí es. me impacta, porque durante un tiempo quizás yo fui de ese porcentaje de personas. Ya. Pero sucede que ¿por qué uno se siente de clase media, a pesar de que sabe, porque yo tenía súper claro que era de una élite económica en ese momento, de esa poca gente que logra ganar eso? Porque te quedas sin uno de tus trabajos, porque yo no, para ganar esos 3 millones no tenía un trabajo, tenía 3, y ya de inmediato pasas a bajar de nivel increíblemente. O sea, una Exactamente, cuestión... porque el sistema o el mercado del trabajo en Chile es un mercado muy precario y por lo tanto en cualquier momento falla alguno de tus pilares y simplemente como no hay redes sociales que te sostengan, simplemente te vas de golpe y porrazo a una situación realmente angustiosa. Pero bueno, en la reforma de pensiones que se presenta hay un aspecto que hay que valorar y por lo cual uno estaría dispuesto a votar a favor, y es ese seguro social que existe en la propuesta, que se financiaría con los aportes de los empleadores, ¿verdad? Y ese seguro social es algo que totalmente nuevo y permite, por ejemplo, postular un subsidio 0,1 UF por cada año cotizado. Una maravilla, porque eso significa que si tú estuviste 20 años cotizando, recibirías aproximadamente 2 UF. Y 2 UF son 70 lucas, que Nada. acabamos de decir que las 70.000 pesos es lo que es la mediana. Entonces, esa cosa, de todas maneras, también permite ese seguro social que las mujeres, ¿verdad?, reciban durante 24 meses, por las razones de que tienen cuidado de familia, recibir también una cotización, o sea, por 24 cotizaciones como subsidio. Y lo mismo, los cuidadores o cuidadoras también tienen derecho a un subsidio de ese tipo. Esas cosas son las que hay que valorar en esta reforma. Cuando hablamos de la situación de la gente pensionada en Chile, uno puede decir que son pensiones de miseria, la parte autofinanciada, Sí. pero la gente no vive de eso, que hay una parte que es hoy día la pensión garantizada universal que sube eso a 206,000 pesos. Así es. O sea, lo que está pasando en la práctica es que las AFP están recibiendo un subsidio estatal para cumplir con lo que en teoría es su papel, que es pagar pensiones, porque no pagan pensiones ellos, sino que el Estado paga la mayor parte de las pensiones. Totalmente cierto. Pero eso genera un problema cuando uno busca cambiar la situación, porque la gente entiende el sistema como lo están viviendo. Y lo que han hecho, yo creo, bastante habilosamente las AFP es que se han aprovechado de la ambigüedad que sí existe en la ciudadanía, que sabemos por las encuestas de preferencias previsionales, ¿no? Que las personas, si uno pregunta a la gente, la evaluación de las AFP es pésima, la gente odia las AFP. Pero renglón seguido, si uno dice, bueno, ese dinero tiene que ir a un fondo colectivo, odian esa opción también. Porque tiene la idea ya, el dinero es mío, yo lo quiero sacar. Si uno dice retiro 100%, la gente no quiere ahorrar simplemente. Por eso tenemos un sistema de ahorro forzoso, porque la gente quiere ese dinero directamente, no quiere que le saque nada de... Y lo que trató de hacer el gobierno es responder un poco a la ambigüedad de esas preferencias. Por eso hay cuentas individuales de administración pública, por eso hay cuentas de capitalización con inversión privada. La idea era hacer una mezcla para no generar una oposición de los grupos que ya se habían activado en contra de esa reforma con la idea que los políticos iban a robar la plata, que iba a desaparecer y todo eso. Pero ese sistema que creo que está diseñado para defender de esos ataques está encontrando el bloqueo total de parte de la derecha. Entonces yo pregunto, si no se puede, ni siquiera con la versión que está diseñado para evitar esos problemas, ¿cómo se puede avanzar con esto? Bueno, es de una complejidad grande porque la gente, bueno, sabemos que las AFP tienen una muy mala imagen en la ciudadanía, Claro. ¿verdad? Eso lo dicen las encuestas. Pero por otro lado, esa es la contradicción a la cual tú apuntas, cuando se le dice a la gente, mire, hagamos algo solidario, dice, oh, no, un momentito, Porque la plata es tenemos que ser mía. solidarios, claro. Exacto, la plata es mía. Bueno, eso obedece a lo que estaba yo señalando al principio, a esta destrucción de los valores colectivos y solidarios y de los sistemas públicos. Entonces la gente hoy día siente
que el sector público no le va a responder porque hoy día no le responde. Y entonces, ¿qué garantía va a sentir esa persona de que el día de mañana, ¿verdad? Seamos todos solidarios, pero resulta Claro. que a esa persona no le llegue, ¿verdad? Es porque hay una destrucción de los valores públicos y colectivos y solidarios. Y por eso que la gente dice que no. Además, es que se instalan imágenes. A las personas les dicen, recuerden ustedes la disputa constitucional pasada, es que te van a robar tu plata, el Estado le va a meter mano, y además es importante que tú dejes herencia. Y todo el mundo feliz porque es una buena noticia. Voy a dejar herencia. Pero es una instalación de imagen porque el Una 70... mentira enorme. Claro, porque el 78% de los afiliados al sistema tienen menos de 15 millones. Es decir, 15 millones son 30.000 pesos de pensión. Entonces, ¿qué herencia van a dejar? Ninguna. Pero obviamente la gente se entusiasmó y no está dispuesta a compartir porque tampoco ve que exista un sistema público, un Estado que le responda a sus necesidades. Y ahí tenemos un serio problema. Y ahí hay otro serio problema, que es que la gente suele pensar que las empresas públicas funcionan peor que las empresas privadas, porque también se ha dicho eso durante años. Con Claro. lo de las ISAPRES está demostradísimo que no es así. Mira, de hecho, sí. yo incluso siento que la ISAPRE, o sea, mientras estuve en ISAPRE, nunca funcionó tan bien como me ha funcionado FONASA. Mira, recientemente salió un estudio Siento que perdí la liderado cantidad de plata por, en mi vida, te juro. por el economista David Bravo, ¿verdad? Sí. Que llega a una conclusión bastante particular que podemos tocarlo después sobre el tema de las tasas de reemplazo, una cosa muy técnica, pero Eso era la de las Él- tasas de reemplazo. pero ¿verdad? él no puede eludir algo que es muy importante, y él reconoce que el 85% de las pensiones de las mujeres es pagada por el Estado y el 60% de las pensiones de los hombres es pagada por el Estado. Entonces, la mayor parte de las pensiones que hoy día se pagan en Chile la financia el fisco con sus impuestos, ¿verdad? La PGU que tú estabas hace un ratito atrás insinuando, digamos, como una medida. Entonces uno se pregunta por qué tenemos que mantener un sistema de AFP que da esas otras pensiones, la menor parte de las pensiones, miserables, insuficientes, y que además le cuesta a los trabajadores de Chile 1.200 millones de dólares al año en comisiones que pagan los trabajadores. Esa es una cosa totalmente insólita. Pero obviamente que la capacidad del poder político que tienen esas instituciones es casi incontrastable, y por eso que siguen ahí. Es una cosa bastante loca. Es increíble, realmente. ¿A qué te referías tú con lo de la Con la evaluación de la tasa de Eso, reemplazo la es tasa de al reemplazo? final... Expliquemos un del- poquito de qué se trata primero y luego Sí. por qué tú no estás de acuerdo con Estamos la Comisión reemplazando Bravo. algo. Estamos Exacto. reemplazando los salarios de las personas que dejan de trabajar. Así es. ¿Ya? Así Es importante entender que la PGU, que es la parte no contributiva, eso es para evitar que la gente caiga en pobreza. Entonces, Así cualquier es. persona que podría estar ganando 500.000 pesos y podría estar ganando 300 millones, 3 millones o 300 millones, esa persona va a recibir lo mismo. Y el punto es que yo dejo de trabajar, caigo automáticamente en ingresos cero. Y con un pago básico, nadie cae en pobreza porque tiene ese pago. Pero después de eso, una persona que estaba ganando, no sé, 3 millones de, perdón, 3 millones de pesos mensual, que deja de trabajar y recibe lo mínimo, no ha caído en pobreza, pero hay una radical reducción en ingresos y eso no es lo ideal. Sí. Entonces, los sistemas de pensiones, en su parte contributiva, que es la segunda parte, buscan reemplazar estos ingresos. Absolutamente. Entonces, hay dos medidas por las cuales se intenta comparar o evaluar el desempeño de un sistema de pensiones. Una es la tasa de reemplazo, que es lo que estaba señalando bravo. recién a Hassan. Y es comparar la pensión que tú recibes con el salario que tú recibes en actividad, ¿verdad? Ahora, el estándar internacional establecido por la OECD es que se mide la pensión que tú recibes contra los últimos 10 años de ingresos laborales, tu promedio. Perfecto. ¿Verdad? Ahí Esa está es- la parte técnica difícil esa es la porque los parte ingresos técnica. suben cuando... Entonces, eso te permite medir, comparar distintos sistemas de pensiones de Suben distintos y vuelven a países. bajar. O sea, Sí, el punto ¿cuál es es que- el nivel? Perdón, nada más que me dé Eso. ¿Cuál es el nivel? Bueno, en Chile la tasa de reemplazo es muy mala, a pesar de lo que dice el señor David Bravo. Está en el orden de 30% para los hombres,
está en el orden de 15% en promedio y está en el orden de 8% para las mujeres. Es decir, por ejemplo, para llevarlo a la realidad, una profesora que ha trabajado toda su vida, en cero lagunas, porque ha trabajado toda su vida, ¿no? Más de 30 años. 40 años. Claro. Y llega al final de su carrera y normalmente hoy en día esa persona está con un sueldo del orden de 1.800.000. Pero al jubilarse va a tener una pensión del orden de 250.000 pesos. Entonces cae a la pobreza, efectivamente. Y por eso que las personas, las mujeres en particular, tratan de postergar su pensión, ¿verdad? Y en el caso de los hombres es parecido. Un juez que termina su carrera en 3 millones y medio, un juez que no ha llegado a la Suprema, ¿no? Un juez. Bueno, ese señor pasa lo mismo, entonces el señor va a tener 500.000 pesos. De esos niveles se trata, de eso estamos hablando. Miren. Pero la tasa de reemplazo es más bajo que el promedio OCDE de tasa. Sí, lo que que son muy malos todos los sistemas. Es absolutamente así, pero claro, estamos hablando de la pensión autofinanciada en la AFP. Pero cuando tú le agregas la PGU, bueno, ahí evidentemente que sube, porque la PGU son 206.000 pesos. Claro. ¿Ah? De manera que la cosa mejora bastante, pero eso es plata del Estado. Y entonces efectivamente el Estado sí está subsidiando un sistema que es privado. está subsidiando un negocio. El Claro. negocio puede continuar, a pesar de que su desempeño es muy malo en términos comparativos internacionales, pero subsiste porque el Estado se pone con un porcentaje que va al pensionado, al ciudadano. Lo que decía David Bravo, 85% de la pensión de la mujer la financia el Estado 85. y 60% lo financia perdón, y para los hombres el Estado es 60. el 60. Entonces, la verdad es que nunca se paga una pensión, la verdad, desde el fondo de pensiones. No se pagan de ahí, se paga de las cotizaciones que entran. Y entonces el sistema de pensiones agarra esa plata, una parte la invierte aumentando el fondo y la otra la usa para... Pero si estamos pagar hablando del pensiones. argumento de David Bravo, en conjunto el sistema Sí. da tasas de reemplazo similares al... ¿A la OCDE? Sí, No. en conjunto. No, él encuentra que llega a la conclusión que estamos hablando de un 80% de tasa de reemplazo, entonces todos estamos asombrados los que entendemos de este tema. Po. Bueno, esto Sí. alguna vez también otro académico fue contratado por la AFP y también llegó a eso, usando, ¿qué cosa? Datos que las propias AFP le proporcionaban. Claro. Entonces, Están uno sacando tiene... todos los que Entonces, cotizan claro, poco. entonces uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los datos que usó? ¿Verdad? Ahora, el argumento de fondo es que no usa los datos de los 10 últimos años, sino de toda la vida laboral. no, eso es trampa. Ya. Ahora, eso es, claro, eso Eso es trampa. eso es hacer Claro. trampa porque es tautológico, o sea, es obvio que esa tasa de reemplazo tenía superior porque los salarios en la etapa temprana de tu vida Son más activa bajos. son más bajos que en los de tu etapa madura, que son los que miden los 10 últimos años, ¿verdad? Entonces Ya. es obvio que iba a ser así. Es que al final, punto, si tú vas a comparar con la OCDE, tiene que hacer la misma comparación con lo... Exactamente. Sí, está ese es el bien, punto. porque se puede hacer eso recalculando la OCDE también con los años del... Tú puedes usar el cálculo que quieras para responder la pregunta que tienes, pero no puedes hacerla para torcerle la nariz a eso y hacer una comparación que totalmente no corresponde hacer, porque los otros países se miden por este estándar OECD que es aceptado internacionalmente. Se ha dicho que en la propuesta de constitución de los republicanos, básicamente, quedaría establecido el sistema de AFP constitucionalmente. ¿Qué le parece a usted esa...? Sí, queda resguardado, más que en la actual Constitución. ¿Le parece que eso es así? Sí. Sí, no tengo ninguna duda, porque se fijan dos cosas que son bien divertidas si uno lo quiere mirar con humor, digamos. Uno, este asunto de la propiedad de los fondos, ¿ya? Entonces se dice en el texto constitucional de los republicanos que las personas tendrán propiedad sobre los fondos provenientes de sus cotizaciones previsionales. Ahora, eso es de perogrullo, porque esos fondos son el ahorro de las personas. Y no hay ninguna disputa en ningún ámbito respecto a que el ahorro es propiedad de las personas. Claro. Entonces crean un falso dilema. ¿Ya? Pero lo que sí generan es que, como son de propiedad individual, entonces no es posible hacer solidaridad.
Y en consecuencia, no es posible, bajo ese texto que se propone, tener un sistema de seguridad social que incluya solidaridad. La única opción que va quedando, suponiendo que lamentablemente pudiese ser aprobado ese texto, tendría que ser a través de la PGU o en general del pilar solidario, es decir, fondos generales de la nación. Pero eso no es solidaridad, eso corresponde a la función distributiva que hace el Estado con los impuestos que recauda, pero no es solidaridad, no al menos como se define en la OIT. Porque la OIT dice, la solidaridad es del quien tiene más al que tiene menos, del sano al enfermo, del joven al viejo. Eso es lo que se entiende por solidaridad en los principios rectores de la seguridad social. No que venga del Estado y se ponga. Bueno, la solidaridad como concepto es súper amplio, ¿cierto? Solidaridad es simplemente como yo veo a una persona en la calle que está sangrando y le pregunto cómo está. Solidaridad es el interés de uno por una persona que parece estar en una situación desfavorecida. De parte del Estado, cuando tenemos impuestos generales que, bueno, en Chile son medio regresivos, pero que en teoría deben ser impuestos que pagan más las personas con más dinero. Entonces, si eso se gasta en pensiones, se generan mecanismos de solidaridad en ese sentido. Lo que dice la OCDE, claro, es que estamos hablando de solidaridad dentro del segundo pilar, porque el primer pilar para un sistema que busca, el primer pilar es lo no contributivo, que es simplemente para no caer en pobreza, ¿cierto? Después tenemos el segundo, que es para reemplazo de ingresos. En el primer pilar es solidario en sí, pero es otro tipo de solidaridad. Sí, porque no es contributivo, como tú bien dices. Entonces, es otro tipo de solidaridad y es un sistema que todos los sistemas tienen, pero sí, lo más chistoso de eso es que dicen, bueno, entonces toda la solidaridad tiene que ir por impuestos generales. Maravilloso, entonces sube los impuestos generales. No se puede subir los impuestos generales. Ya, sí, claro. Entonces el lugar donde ustedes dicen tiene que ir toda la solidaridad es el lugar donde también ustedes dicen que no se puede financiar nada. Entonces hay sistemas, Australia, que tiene sistemas no contributivos muy generosos y después sistemas de capitalización. Pero son sistemas no contributivos grandes. Sí. Mira, ahora que hacen la comparación con otro país, con otra economía, con Australia en este caso, lo que hay que recordar siempre es que este sistema que tenemos en Chile es una singularidad, una rareza chilena. No existe casi en ningún otro país del mundo. Se expandió el sistema cuando cayó el muro de la Europa del Este y entonces esos países copiaron este sistema. Hoy día casi todos han vuelto atrás y por así decirlo, han vuelto a los sistemas de seguridad pública. ¿Y qué tipo de gobierno fueron los que deshicieron el sistema de las AFP en Polonia, en Hungría? Gobiernos de derecha. De extrema derecha. O de extrema derecha, claro, como tú quieras nombrarlo, pero gobiernos de derecha que se dieron cuenta que este diseño era totalmente ineficiente, tanto desde el punto de vista de cómo se maneja el ahorro, como desde el punto de vista fiscal, porque genera un déficit fiscal tremendo. Fíjense que este sistema, para su aplicación, tuvo un costo. Hay dos estudios hechos de gente responsable. Uno hecho por el economista Klaus Schmidt-Hebel, que es un señor liberal. Y él llegó a la conclusión de que el sistema había costado 99% del PIB, la instalación. Otro estudio lo hizo Andras Utov, que también tiene de alto prestigio. Del otro lado él llegó a la conclusión de que era 133%. Entonces, en platas de hoy día, esto costó entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Wow. La instalación de este sistema. Por el tema de... ¿Por qué? Porque los bonos de reemplazo. Porque el Estado tuvo que empezar a pagar pensiones sin tener cotizaciones en los sistemas antiguos, ¿verdad? Después el Estado tuvo que ponerse con el pilar solidario porque las pensiones que sacaba este sistema eran muy bajas. ¿Eso no está incluido en los cálculos? También el pilar solidario está. Lógico. Los bonos de reconocimiento están también. No, bonos de reconocimiento sí, porque es de una sola vez. O sea, cuando uno está cambiando desde un sistema que reparto a un sistema de capitalización, uno necesita... Pero lo que paga después es infinito. O sea... Continúa el Estado pagando. Entonces el costo de eso es para siempre. Claro, y si nos ponemos más técnicos, el Estado además se endeuda. Claro. Para poder pagar esto. O sea, no nos sirve de nada. No, esto es una cosa... Realmente, mira, qué absurdo. Los defensores... No lo puedo entender.
Bueno, los defensores dicen, no, si este es el mejor sistema del mundo, es extraordinario, estupendo. ¿De dónde sacan eso? Entonces dicen inmediatamente, y un sistema de seguridad social tradicional, un sistema de reparto, que se le dicen, llama... está quebrado en todo el mundo. Está quebrado en todo el usa. mundo. Claro. ¿Y por qué está quebrado? Por la inversión de la pirámide poblacional, es decir, cada Claro, vez que hay la más gente hay viejos más que jóvenes. que jóvenes, Entonces yo les retruco y les pregunto, ¿cuál es el país desarrollado más longevo en el mundo? Japón. Japón. Mira, Japón. Claro. Bueno, ¿cuál es el sistema de pensiones que tiene Japón? ¿Cuál es? De reparto. Entonces, ¿acaso los japoneses no se le ocurre ir a mirar al otro lado del Pacífico donde existe esta maravilla? Bueno, es que no solamente Japón, el sistema tradicional de seguridad social existe en Suiza, Francia, Alemania, en Estados Unidos, pues. En Estados Unidos, Estados Unidos, la el cuna sistema del es, neoliberalismo. claro, es de reparto. Pero ellos nos tratan de vender la idea de que no, que esto es extraordinario. Y No es cierto. fracasadísimo en todas partes el sistema. Y que de reparto. fracasa y están quebrados. Entonces, por ejemplo, dicen otra cosa. Es que el Estado le va a meter su mano y le va a quitar sus fondos. Claro. Bueno, en el caso chileno, la única vez que se le metió la mano al sistema fue al sistema antiguo. Y fue el gobierno militar, estando en Ambige de ministro de Hacienda, que simplemente no pagó el reajuste de un año. En un año hay que pagar 9% de reajuste y dijo, no hay plata. Y listo, pues. Entonces, ¿quién es el que le mete la mano al sistema? No es la gente que está proponiendo un sistema solidario, son los otros. Mira, en España también dice que está quebrado. Sí. De hecho, está bastante deficitario el sistema, la famosa hucha, que le llaman los españoles, ¿verdad? Bueno, pero ocurre que en España, en el año 2012, Mariano Rajoy, del PP, de derecha, le sacó, sin pasar por el Congreso, o sea, por mero decreto, 68.000 millones de euros a la hucha, al Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Para qué? Para cubrir el déficit que estaba teniendo el fisco, producto de que estaban rescatando a los bancos. Entonces, ¿quién es el que les quita la plata a los afiliados, a los pensionados? No son los que queremos un sistema solidario, son justamente los demás. El problema con esto es un gran Increíble, ejemplo me de encanta. esto que se llama bait and switch. El problema es que los neoliberales culpan a otros por problemas que ellos mismos han creado. Entonces dicen, bueno, que los sistemas de reparto están quebrados en todas partes. Sí, porque ustedes los quebraron. Y el problema con eso Me es encanta. una realidad. El problema es que estas son verdades instaladas. Como a estas alturas del debate técnico, todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero el momento en que la gente no confía en un nuevo sistema, porque uno puede odiar el sistema actual y todo el mundo odia la AFP. Más allá de los que trabajan para AFP o han recibido pagos de las AFP directamente para hacer algún tipo de consultoría, no hay Generalmente están defensores. en la No, es que política. nadie defiende el sistema. El problema es que cuando uno propone cualquier otro sistema, las AFP tienen recursos suficientes para torpedear cualquier así es. Y es propuesta alternativa. impresionante, porque no solo tienen los recursos económicos, que evidentemente los tienen, sino también tienen las bases de datos de todos y todas Sí, nosotras claro, y claro. nosotras. O Oye, sea, es impactante eso, porque pero- de verdad yo tengo bombardeado de cuestiones de la AFP en mi correo. Es cuestión Hay una impactante. anécdota a propósito del debate constitucional último, ¿verdad? Ya. El del Consejo. Claro. Y es que como quedó afirmado esto de la propiedad y la libre elección, ¿verdad? Como derechos constitucionales. Claro. Entonces, alguien preguntó, o se habrá preguntado en la discusión, oye, ¿qué pasa con el sistema de las Fuerzas Armadas? Claro. Porque Es decir, quedaría inconstitucional. exacto. Entonces, tuvieron que irse en el capítulo Final. de los transitorios, que va a haber que dictar una ley especial, institucional, para las Fuerzas Armadas, la que va a abarcar un montón de cosas, y de entre esas, la seguridad Que van a social. ser una excepción para la seguridad Claro, social. claro, y ellos claro. sí pueden tener No, sistema Pero de reparto. el problema, eso es algo que Increíble. propusieron como respuesta a las críticas dentro de la comisión de expertos, pero cuando uno hace una norma de ese tipo, que es una norma transitoria para invalidar una parte permanente de la Constitución, van a seguir siendo inconstitucionales los sistemas. No, porque la propia Constitución pide que se haga una ley institucional referida a las Fuerzas Armadas. Eso está en el capítulo de Claro. las Fuerzas Armadas, donde se quedó definirá un capítulo la de seguridad Fuerzas social Armadas. de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no, va a quedar saneado.
Pero lo anecdótico y lo que uno destaca como algo humorístico es que esta gente es tan sesgada y tan ortodoxa que no se le ocurrió al momento de redactar la Constitución, sino que hubo que ponerlo del después. texto y hubo que arreglarlo después. En el camino. Es impactante. Bueno, el caso de la libertad de elección es otro tema. Ahora, si la libertad de elección quedó constitucionalizada, yo puedo venir y decir, ¿sabes qué? Señor Estado, yo no quiero usar la AFP. Me quiero ahorrar esa plata, la quiero poner en una cuenta de ahorro, me da lo mismo. Eso, tú tienes la razón en el sentido de que esto se va a judicializar. Porque la Constitución dice... Yo tendría que ir a la Corte, Usted tiene el derecho constitucional de la libertad de elección. Eso es un gran derecho, está a rango constitucional. Claro. Y tú te encuentras en tu realidad de que en realidad no hay libertad de elección. Solo puedes elegir entre algunas AFP. Claro. Entonces tú vas a poder ir a tribunales y decir, oiga, yo quiero poner mi plata en una cuenta de ahorro del Banco del Estado. Estoy inventando. Y esto es ¿verdad? lo que provoca entonces que haya mucha gente que está diciendo que esto solo nos va a traer más incertidumbres. Absolutamente. Y, por supuesto, un Estado muy ineficiente, porque va a tener un montón de trámites que hacer, un montón, o sea, a los legisladores le quedó una pega que ahora hacen superintendencias, municipalidades y un largo etcétera. El Ejecutivo también, le va a quedar todo eso a los legisladores, que además van a ser menos. Entonces, es ridículo cuando dicen que van a achicar el Estado, solo se va a agrandar, y solo se va a agrandar además la cantidad de trámites que tiene que realizar una parte del Estado, y solo esa parte, que van a ser menos además. Es impactante, realmente impactante. Bueno, Siker dice, así es, la tasa de reemplazo de las AFP es bajísima, cerca del 30%, y prometieron cerca del 90%. Claro, para ser Nuestro preciso, público, que es bastante... sí, en realidad prometieron 70. Esa fue la promesa final de la José promesa Piñera. En los años cuando esto se instaló. Claro. ¿Ya? Era 70. Bueno, después incluso se entusiasmaron porque le estuvo yendo bien, y hubo un señor de la asociación de FP que salió en el diario El Mercurio diciendo, mire, para el 2020 usted se va a jubilar, los trabajadores se van a jubilar con el 100%. Bueno, todo eso era simplemente humo. Obviamente ya lo hemos visto, los números son otros, 30%, como dice ahí Siper, y ya les di los otros datos. Este es un sistema que ha fracasado rotundamente en la entrega del producto para el cual se esperaba que funcionara. Exacto. Albarcón dice, el problema antiguo tuvo problemas porque había demasiadas cajas y no se unificaron en dos, pero sí era bueno, el sistema antiguo supongo que se refería. Andrés dice, el señor Gallegos habla súper claro para explicar los problemas de las AFP. Ustedes saben que esto después lo vamos a cortar para que ustedes tengan al señor Gallego de aquí y lo puedan tirar para todos lados, igual que a la Sole Barría. Alondra dice, agradezco a la voz de los que sobran por siempre mantenernos informados. Ya lo saben ustedes, por supuesto, siempre van a encontrar información acá en La Voz de los que Sobran. Es lo que queremos hacer. Para eso hacemos este programa, para poder informarnos entre todas y todos, formarnos, tener una idea de lo que está pasando, y por supuesto que quienes quieren el bien común lo puedan encontrar en esto que estamos conversando el día de hoy. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí, Álvaro Gallegos. No. Ha sido muy claro en su Muchas gracias a ustedes por exposición. la invitación. Un agrado. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.